no me equivoco, son 27 años como directora de La Estrella, uno de los diarios sin lugar a dudas más importantes de la región, con tanta historia, tantas cosas que se hicieron por ahí. Pero no me eche tantos años, pues, Claudio, 27 años de directora, no da la cuenta. 27 años de periodismo, sí, trabajando en La Estrella, Mm, que es mi casa, es como mi otra familia, más de la mitad de mi vida estuve ahí. Yo hice la práctica en La Estrella el año 96. El otro día, hace unos poquitos días, me llegaba una foto que me sacaron cuando estaba haciendo la práctica. El mm, año 96 yo me formé en La Estrella mm, como periodista, trabajé como reportera, como editora, trabajé en crónica, trabajé en espectáculos, fui jefe de informaciones, jefe de crónica del diario y finalmente directora efectivamente en los últimos 12, 13 años más o menos. Eh, Así que para mí es un lazo que es casi de formación no solo profesional, sino personal, como te decía, pasé ahí más de la mitad de mi vida, así es que lo llevo en el corazón y en la información y en el ADN, la verdad, y siempre para mí es cerrar un ciclo con mucha alegría porque siento que el periodismo regional, que es algo que a mí siempre me ha gustado, está muy vivo, está muy sano, a pesar de que todos sabemos que la industria del periodismo a nivel mundial pasa por vicisitudes, pasa por momentos difíciles. Creo que en el periodismo regional hay todavía una vitalidad, hay un espacio para crecer. Tenemos diarios impresos todavía, por ejemplo, que es una gran cosa. Tenemos muchas radios, tenemos plataformas y medios nuevos que están saliendo, que se están asociando entre sí. mm. Eh, Hay algunos que son muy pesimistas con respecto al tema de los medios, pero yo creo que todavía hay mucha vitalidad y hay mucha gente que sigue los medios de comunicación, hay un público muy vivo y en ese sentido, a tu pregunta, Claudio, sí estoy muy Ujú. bien, estoy muy contenta en realidad y es una experiencia que para mí fue formadora en todo el sentido de la palabra. Sí, pues tantos años, ¿cierto? Una formación profesional desde ahí y un desarrollo de tu carrera periodística tremendo que dieron una ventana también de casi un poquito más de 2 décadas, ¿cierto? Donde te posicionaron desde la región, ¿cierto? Desde un lugar muy, muy importante para tu carrera periodística. Pero desde ahí también nunca dejaste de lado el área cultural, que fue muy importante, y que también le diste una ventana especial desde La Estrella, ¿cierto? Siempre tuviste quizás ese, como dice Neruda, nunca dejaste de ver tiritar las estrellas en el cielo y le diste ese toque cultural. Y desde ahí siempre tuviste, al menos el 2010 lo pudiste hacer realidad, tuviste esta visión. ¿Dónde parte esta visión para terminar como fundadora y directora de una editorial independiente, que es Narrativa Punto Aparte? Y siempre veíamos el aporte de Marcela Kirchner en La Estrella, en el aspecto cultural, en la crítica, ¿cierto? Que siempre estuvo para artistas audiovisuales, para la pintura, para la narrativa regional, para incluso también para el análisis de nuevas plataformas, como decías tú, ¿cierto? Siempre estuvo el análisis incluso tuyo, personal, de películas, de las nuevas plataformas, de series. Siempre nos encontrábamos con el espacio cultural y no en pequeños ámbitos dentro de La Estrella. ¿Cómo surge? Sí, yo creo, Claudio, que en el fondo muchos periodistas o quienes estudiamos periodismo, ingresamos a la carrera de periodistas, tenemos una relación particular con la cultura, nos Mm. gusta, muchos somos medio escritores, medio periodistas, muy buenos lectores en general, nos gusta ver películas, nos gusta la cultura pop, es como un rasgo que yo creo que es compartido entre muchos colegas. Mm. Yo no quiero ser egoísta al hacer las menciones. Yo la verdad cuando entré a la Estrella del año 97 había un director que era Alfonso Castañeto, Correcto. que también le gustaba mucho la cultura. Y formador de Yo muchos. me Claro. siento una orgullosa heredera de lo que él hizo en el tema de la cultura. Mm, Él tenía, cuando yo llegué a la Estrella había dos, tres críticos de arte, mm, Carlos Lastarria, Álvaro Donoso, había hasta un concurso de pintura en el diario. mm. Entonces yo creo que de alguna manera yo tomé la posta de quienes estaban cuando yo llegué y con mucho orgullo, porque tuvimos una muy buena sección de cultura con grandes periodistas, Marcelo Manchellari, con Álvaro Inostroza en las columnas de cine, y logramos mantener una página de cultura con crítica,
mm, y que son dos géneros que hoy día están en extinción en la prensa, la verdad. O sea, si tú miras la prensa en general, vas a ver cómo las secciones de cultura han ido desapareciendo. La crítica de lo que sea, de libros, de arte, tiene cada vez menos espacio en los medios y en ese sentido logramos mantener ese espacio. Mucho por mi voluntad, sí, porque me gusta mucho a mí la cultura y creo que hay que romper este prejuicio de que la cultura es algo elitista mm, y hay que llevarlo a los medios más masivos, ojalá. Y la estrella es mm, un medio muy masivo. Entonces creo que allí hicimos algo muy interesante. Yo siempre en estas presentaciones de libros, que es como mi mm, otra beta, ¿no? mm. El trabajo editorial, siempre me encontré con gente que llegaba a una presentación o una actividad porque había visto una entrevista, porque había leído algo de eso en el diario o había escuchado una entrevista en la radio. Por eso valoro mucho que los medios de comunicación que tienen una gran resonancia, sobre todo sobre las audiencias, puedan incluir contenido de cultura, porque no pensemos que la cultura llega solo a algunas personas. Hay gente de todos Mm, los estratos y de todos los niveles que se interesan mucho por el tema cultural. Y eso es algo que yo creo que hay que conservar y valorar y apostar desde distintas plataformas. No necesariamente tiene que ser a través de un diario o solamente o exclusivamente a través de un diario. Hay muchos medios de comunicación y plataformas nuevas donde se pueden transmitir estos valores. Así es que en realidad, Claudio, tiene que ver con eso. Yo tuve suerte, un mm, interés personal y me mm. topé con un ambiente profesional donde pude desarrollarlo y hoy día que ya no estoy en la estrella, no me salgo para nada del tema de la cultura, sigo haciendo cosas allí desde la editorial. Vamos a ver si en el 2025 sacamos alguna novedad también con un medio digital relacionado particularmente con el tema de la cultura y estoy tirando líneas. Perfecto. Te saluda Vladimir Badayares. Buen día, Marcela, Isabel. Buenos días. Pame Art, tengo que leer los Instagram. Saludos desde Francia, Niza. Te saludan a Uy, través de. qué lindo. Sí, qué lindo, qué ganas. Están Sí. con frío, pero qué lindo igual estar allá. Paola Cáceres, muy buenos días, Marcela, a través de la plataforma de Alerta Noticias Valparaíso. Y eso estábamos hablando, el uso de las plataformas y por horas. Saludos desde Albania, dice Shnako Dra. Nimario, también te saluda Marcela, debe tener alguna relación, por supuesto, con Valparaíso, que está unido. Y eso estábamos hablando, las plataformas, cómo llevar la cultura. Un abrazo, Claudio, y mucho éxito para ti, Marcela. Hay que leer Los Siete Espejos. Muy bien, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Se nota que también estuviste presente, te parece, en la feria de este pasado domingo. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, querido. Ahí. Tengo que leer los Instagram. A veces los Instagram no van muy asociados a los nombres, A así que los nombres. hay algunos Instagram que no se pueden leer de aire, pero también vamos a ver aquello. Marcela, estábamos hablando un poquito de los medios digitales y es un poquito lo que está pasando hoy en día en esta entrevista. Qué importante es esto de la masividad, ¿cierto? Esto del nuevo periodismo, lo conversábamos el otro día, y esto de la nueva información. Ayer, ¿cierto? Veíamos la Asunción, esta digamos, la Asunción suena como un poco desde el punto de vista de la cristiandad, pero cómo asume estos nuevos 4 años Trump y lo que se viene, ¿cierto? Está ahí, estuvieron sentados estos tres empresarios que tienen que ver con la tecnología, con los nuevos tiempos. Zuckerberg, estuvo Musk, sin entrar en los detalles, ¿cierto? De estos nuevos saludos y cosas más allá. Se vienen nuevos tiempos, la información también quizás tome nuevas rieles, de nuevos caminos, pero ya estamos en estos nuevos caminos. Y algo importante que decías tú, cómo demarcar esto de que la élite cultural, en ese sentido, hoy día tiene otros ámbitos y nosotros como comunicadores tenemos que estar bien dispuestos, como lo hiciste tú en los últimos años, a entender que no se puede quedar en nichos, sino que es parte de todos y es un patrimonio que le corresponde a todos y a todas, Marcela. Así es, y yo creo que hoy día se justifica mucho menos tener nichos porque efectivamente con el desarrollo de las plataformas digitales no tenemos justificación para no poner contenido, digamos. Mm, La producción de medios de comunicación tradicionales siempre ha sido algo caro de hacer, complejo, no sé, tener un canal de televisión o imprimir un diario es algo que es difícil, es mm, caro.
pero hoy día hay muchas plataformas donde se pueden generar contenidos de calidad con periodistas a través de un podcast, un programa de YouTube. Digamos que los medios de producción hoy día están más al acceso de las personas que deseen hacer contenido de calidad. Eh, Hay una discusión respecto de quienes generan los contenidos. Eh, yo soy partidaria de la libre expresión y si una persona desea generar su contenido y hacer su canal de YouTube, bienvenido sea. Pero siempre llamo a las personas también a tener una mirada crítica respecto de las cosas que consume. Mm, El hecho de que hay un medio de comunicación, que haya periodistas detrás, eh, le da una cierta legitimidad también a la información y a la forma en cómo ésta se produce y creo que la clave está, Claudio, en que podamos nosotros como auditores o como consumidores de información poder acceder a la mayor cantidad de fuentes posibles para poder hacernos mm, una idea de la realidad. Interesante lo que tú mencionas sobre este tecnopoder que hoy día está con estos grandes magnates de la industria de las comunicaciones y de la tecnología, mm, porque la idea es no someternos a solo un tipo de información mm, que viene preparada. No se justifica. Hoy día tenemos mucho acceso a distintos tipos de información. Yo creo que como audiencias lo que tenemos que hacer es tratar de hacernos un panorama, darnos un tiempo para visitar un medio, otro, una plataforma, otra, y finalmente buscar allí una visión crítica de la realidad y tener nuestra propia opinión al respecto. Yo creo, lo veo como algo más positivo que negativo, a pesar de que tiene muchas cosas todavía sobre las que hay que reflexionar y sobre las que hay que tener ciertos cuidados también. es cierto. Voy a responder ahí porque siempre también está la cosa simpática, ¿cierto? A través de las redes sociales. A Linko024 siempre que siempre me dice pececillo y este parecido que él encuentra ahí, mucha otra gente más a, a este humorista nacional. Así que me lo tomo con humor también, si eso también tiene el riesgo de de las redes sociales. Estamos hablando con Marcela Kuitner aquí a través del 107.7 Radio Viña FM y a través de nuestra plataforma amiga Alerta Noticias Valparaíso. Marcela, desde esa mirada, el 2010 decides ya con muchos años de inquietud y siempre ligada a la cultura desde pequeña y desde tus inicios, ¿cierto? Cuando decides estudiar periodismo en la Universidad de Playa Ancha, una universidad que también, hay que decirlo, ligada a la cultura, ¿cierto? Siempre y con un matiz cultural, con un matiz de compromiso social, además que tiene que ver absolutamente clarísimo y con un representativo de lo que es la región Valparaíso, ¿cierto? Y el territorio. Eso es muy, muy marcado y eso es muy hermoso de la Universidad de Playa Ancha. Hay que reconocerlo siempre, porque las escuelas tienen alma, ¿cierto? Por eso se llaman alma mater. Desde ahí, el 2010, das este paso y eso es muy importante porque ahí dices, ya, ok, aquí tenemos esta editorial independiente, narrativa punto aparte, hay que hacer este punto aparte usando esa palabra y decir, nos atrevemos. Tomamos, ya no hay coma, ya no hay punto seguido, ya hay un punto aparte. Y nos dedicamos en este tema a la publicación de libros y ¿qué sucede ahí? Sí, lo que pasa es que, no sé si Claudio tú estabas acá en la zona, pero en la ¿Mm? primera década del 2000, Valparaíso era una ciudad que vivía había mucha poesía. Tú ibas a Mm, los bares, había lecturas poéticas todas las semanas, había fanzines, tenía mucha visibilidad, pero la narrativa, los cuentos, las novelas, no tenían tal vez la misma exposición. Y yo sabía que había mucha gente que escribía poesía y también escribía narrativa. Pero no había muchas editoriales, hoy día hay muchas. Para esa fecha no mm, las había. Entonces se me ocurrió la idea, dije, bueno, voy a hacer una editorial que publiquemos solo narrativa, por eso se llama narrativa punto aparte. mm, Y partimos con la idea de publicar autores chilenos, cuentos, novelas, eh, y ese fue el inicio, digamos, fue como decir, voy a abrir este camino para la gente que escribe narrativa. Por eso nunca publiqué poesía, de hecho. mm, Y, y este proyecto partió, eh, digamos, con mucho ñeque, si uno quiere, al principio, como todos, pero con el tiempo se fue consolidando, hicimos muy buenos libros, tuvimos muy buenas críticas de lo que hicimos, y a mí me encanta, de verdad, yo tengo una pasión por editar los libros, por editar los libros que me gusta leer además, y seguimos durante el tiempo y
con ya el paso de los años el proyecto fue creciendo, porque yo soy periodista también, entonces mi alma periodística sale y dije un día, quiero también publicar libros de no ficción, Mm, libros de periodismo, de ensayo, de historia. Así que armé otra colección con libros de no ficción que se llama Expedientes, que sale en mm, paralelo a la colección de narradores chilenos. Y después dije, también me gusta el arte, me encanta el arte, trabajo con una galería de arte, tengo un mm, diplomado de historia del arte, y dije, también empecé a hacer libros de artes. mm, Entonces tenemos una colección de artes visuales también. Y el último experimento en el que me metí el año pasado fue tratar de abrir una colección infanto-juvenil para lectores jóvenes, digamos, para niños y niñas que lean autónomamente. Publicamos una novela ilustrada preciosa de Cristian Morales. eh, y ahí estamos en ese proyecto para ya este 2025 también consolidar esa colección. Entonces al final tenemos 4 colecciones, tenemos muy buenos narradores chilenos, hemos publicado narradores argentinos y una mexicana también. Esperamos poder ampliarlo a narradores latinoamericanos. Y la verdad, la experiencia en estos 14, 15 años que ya vamos con Narrativa Punto Aparte ha sido maravillosa. A mí me mm, encanta editar libros. Eh, Mira, difundir los libros siempre es difícil. Los libros no es como otros productos culturales, como una serie o una película. mm, Sobre todo en Chile, donde a las personas todavía les cuesta como acceder al libro, como se lo piensan mucho antes de comprar un libro. Es una decisión que no sale, no fluye tan naturalmente como a lo mejor en otros productos culturales. Pero la gente tiene mucho interés. Si tú vas a la Feria del Libro, tú lo mencionabas al comienzo, mm. está llena. Está Todos los llena días todo llena, el día, llena. sí, Incluso los días que antes uno decía lunes, martes, va menos gente, está está llena. llena. Está lleno de gente, y gente que va una, dos, tres veces, vuelve. Mm, No te digo que todo el mundo salga con bolsas de libros, pero mm, la gente va, conversa, lee, se da vueltas a las contratapas, encuentra las mm, ofertas, va a las actividades donde los escritores presentan sus libros. Entonces yo creo que sí hay un interés. Y poder tener la oportunidad de ofrecer buenos libros para el mm. público, yo creo que eso es imparable. Sí, que es cierto, y es verdad. Yo he ido bastante igual que tú, has estado además ahí en el podio, así que vamos a hablar de eso también. Y ha estado llena, y eso llama la atención, y día de semana, no solamente los fines de semana. Un tránsito de entrar, salir, niños, la variedad de público, ¿cierto? La familia completa, de distintas, de las 4 generaciones. Y si bien, como dices tú, no se llevan bolsas de libros, pero los toman, los tocan, los leen, se acercan al autor, Conversan. conversan, fotografías, ha estado muy dinámica. Entonces hay algo ahí que está retornando y eso se agradece también, ¿cierto? Y ahí te das cuenta que lo digital no supera al fax, al, si lo podríamos decir algo, al al olor. libro impreso. Sí, el olor es algo mágico a lo que nos gusta leer, ¿cierto? Ese olor al libro nuevo, que es muy placentero. Estamos hablando de la editorial Narrativa Punto Aparte, ¿cierto? Que tú hablas de los géneros de no ficción. Te ligaste ahí también, hay viajes interesantísimos, estuviste en distintos viajes que te vinieron a distintas asociaciones editoriales de Chile y de distintos países de Latinoamérica, principalmente en Guadalajara, Buenos Aires, Lima. Y también te sumaste a una nueva como asesora editorial a Emergencia Narrativa. Y desde ahí, estos 2 libros que dijiste voy a ayudar, voy a estar como editora, y que son principalmente, ¿cierto? El Cerrajero de Felipe Acuña, Los Siete Espejos, que fue este domingo, de Néstor Flores, Call Center también de Pili Arteaga, y la antología de cuentos delirantes latinoamericana, Reflujo. Eh, ¿Por qué estos títulos? ¿Por qué decidiste estar ahí? Aquí tuvimos El Cerrajero, ¿cierto?, de Felipe Acuña, una sátira política muy interesante, y lo que vimos también en Siete Espejos, que son los 2 libros con los que he tenido un poco de cercanía, que lanzaste el domingo, de esta historia que es como conocida, pero al mismo tiempo tan desconocida, y que llamó muchísimo la atención. La gente estaba fascinada con esas fotos, además, ¿cierto?, de este gran fotógrafo Guzmán, ¿cierto?, con esa historia que todavía algunos no logramos comprender de lo que le sucedió a lo personal, pero una exposición fantástica el domingo pasado. Sí, efectivamente me sumé el año pasado como asesora editorial de Emergencia Narrativa, que tiene tantos años como Narrativa Punto Aparte, a partir del Mm, 2010. em, y es una editorial hermana en realidad para nosotros, hacen libros compactos,
partió como para escritores emergentes, pero hoy día ya tiene escritores experimentados de todo tipo. Y ha sido súper linda la experiencia también porque me ha permitido editar en otra línea editorial. Trabajamos con Felipe Acuña, como tú señalabas. Felipe estuvo hace unos días acá en Lugar hablando de su libro El Cerrajero, y Los Siete Espejos que presentamos el domingo en la Feria del Libro de Viña, que es un libro que sacamos hace unos meses. Ha sido una gran experiencia Mm, porque, como tú mismo viste, ese día convoca mucha gente. mm, Y además que a mí me pareció interesante porque narra la historia, pero desde la narrativa. Es decir, las historias que están en ese libro son historias verdaderas, pero están contadas como cuentos. Y eso lo hace súper interesante porque hay muchos libros de historia, pero hay pocos libros que abarquen la historia local de Valparaíso desde la novela o el cuento. Y mm, además, este se enfoca particularmente en Los Siete Espejos, que es el burdel más famoso que tuvo mm, Valparaíso nunca, por supuesto llamado así por estos 7 grandes espejos de grandes dimensiones que estaban adentro de este salón. mm, Es como el más emblemático de un montón de salones y vida nocturna que hubo en la bohemia porteña, la fiesta interminable, como le llaman, del siglo XX. Y, y se inspira en los acontecimientos que ocurrieron adentro de este salón, a partir de los relatos de personas que vivieron allí, que trabajaron allí, que fueron vecinos, que convivieron de una u otra forma con este lugar. No solo de los Siete Espejos, sino que yo diría del barrio Puerto en general y todas las vivencias que allí se dan. Es un libro muy interesante porque, como está contado desde el género narrativo, tú mm. lees y te metes en el salón, ves los detalles Sí. que a lo mejor en un libro de historia no estarían, ¿no? De Mm, pronto una anécdota con un gato, no sé, algo que es un detalle mínimo, pero que le da mucho sabor, le da mucho mm. contexto, le da espesura al relato. Nos ha ido súper bien con ese libro, ha generado mucho interés. Además, un libro muy bonito, tiene un espejo en la portada, que nos dedicamos como a hacer algo diferente en la presentación y han dado muy bien. Y otro libro que también es muy interesante que lanzamos ahora que se llama Call Center, que es de Pili Arteaga, que efectivamente habla de las vivencias de una persona que trabaja, una joven que trabaja en un call center. Pero en realidad es un libro como de realismo social del siglo XXI, digo yo, porque Mm, habla de estos empleos precarios, mm, de las largas horas, los malos pagos, empleos que te duran unos pocos meses, después mm, renuncias. Creo que de alguna manera ese libro, que es como una especie de testimonial, que tiene mucho humor, pero también tiene mucha vivencia dramática al mismo tiempo, habla mucho de lo que es la clase trabajadora del siglo XXI, que es muy distinta a la novela de realismo social del siglo XX, por ejemplo, donde había obreros, fábricas. No, hoy día es lo que se llama el precariado, trabajo precario, donde hay muchos problemas de, por ejemplo, de salud mental, o hay pocas expectativas de futuro. O sea, antes la gente a lo mejor trabajaba para mantener hijos o para tratar de comprarse una casa. Hoy día no hay hijos, ni hay posibilidad de casa, así que muchos trabajan para ir a comprarse un buen par de zapatillas o un teléfono. mm, Entonces, Call Center es una novela muy interesante porque habla de eso desde la perspectiva de una persona que hace ese trabajo. Me he encontrado con un montón de gente que ha tenido estos trabajos precarios y mm. realmente ha faltado escribir un poco sobre la sociedad actual de Chile de hoy día del siglo XXI. Esos son algunos de los títulos que hemos estado haciendo con Emergencia Narrativa. Como te digo, yo feliz, me gusta mucho esa editorial porque toma temas o perspectivas emergentes, diferentes. El caso del Cerrajero también, una novela que combina 3 o 4 estilos narrativos en una sátira fantástica, muy Sí. original. Así que ha sido también una súper buena experiencia trabajar ahí como editora en Emergencia Narrativa. Sí, porque es cierto. Y retrocediendo a punto aparte también hay que hablar también de un libro que no es de no ficción, pero que también has trabajado ahí con La Máscara Azul, esta novela policial queer de este autor argentino Pacu Soto, que es esta colección de narrativa contemporánea también muy interesante y que también habla también un poco de las minorías que, fíjate que en cuanto a narrativa y literatura, se posiciona muy bien en el mercado. Así que se agradece también ahí el trabajo con las minorías LGBTQ+. Así que muy bien. Vamos a ir a hablar un poquito de futuro porque eres autora de libros como Jim Mendoza, Pintor de Abismo del 2013, que recoge la biografía y la obra del desconocido artista de la generación porteña de la pintura, Jim Mendoza McBride, en la generación porteña, en 2015, que aborda la biografía y obra de 7 artistas pertenecientes a este movimiento inolvidable, ¿cierto?, que tuvo lugar principalmente en la primera mitad del siglo XX.
La ballenera de Quintay y otros relatos de la caza de ballenas en Chile, donde generalmente lo conocíamos a través de fotografías, a través de la visita que uno hace a esta caleta y donde se investiga la historia social de esta industria. Y ha sido redactora, investigadora y editora de libros de artes de un color distinto, arte, muralismo y grafiti, el 2019, 20 por 20, Bella Estatista del Paraíso para el siglo XXI, y La esencia de forma, Luz y la fuente Indo, el 2023. Pero vamos a hablar que actualmente está en una investigación sobre la historia de las epidemias en Chile. Y yo te quería preguntar de eso porque, sin lugar a dudas, cierto que ocurre algo con nuestros diarios principales de la región y con los medios comunicacionales, cierto que hasta el día de hoy, post estallido social y pandemia, no se han vuelto, no han vuelto físicamente a la calle ahí, ¿cierto? Donde estaban emblemáticamente sus Esmeralda. oficinas, Esmeralda, y siempre, siempre trato de guardar silencio ahí porque uno es como Esmeralda Condel, pero calle Esmeralda, y, y bueno, la epidemia fue un tema, pero es un tema largo en Chile y principalmente en Valparaíso también ahí ocurre algo con las epidemias y en Chile en sí. Y además tenías ahí la posibilidad de un material histórico que se fue guardando en los diarios, tanto gráfica como también narrativamente. Y cuéntame cómo despertó tu interés. Me imagino que la misma epidemia misma. Sí, por supuesto, ese momento tan extraño que vivimos, ¿no? A partir de Mm, 2020, un poco encerrados, un poco pensando en la enfermedad como nunca lo habíamos hecho, ¿no? La mm, enfermedad se hizo parte de nuestra cotidianidad y en esos días largos de pandemia, de preocupaciones, de no poder salir ni nada, yo comencé a pensar en qué había ocurrido antes, ¿no? mm. Hablamos mucho de la pandemia de la gripe española que había ocurrido como 100 años Sí, antes, pues. que era la Mm, pandemia anterior. mm, Bueno, y un día, como tú bien dices, yo tenía acceso al archivo de El Mercurio y la Estrella. Imagínate, el archivo del Mercurio tiene casi 200 años. Entonces son 200 años de historia de Chile, es casi toda la historia republicana del país. Eh, Empecé a ir al archivo a ver, a curiosear qué es lo que pasaba. Y me topé con algo que era, no sé, muy curioso, Claudio. mm, Eh, Empecé a buscar de 100 años atrás la gripe española y me encontraba con los mismos problemas que estábamos viviendo nosotros con la pandemia. Por ejemplo, la contradicción entre economía y salud, si cerramos o no los negocios, si se cierra o no el teatro, gente que se oponía a las medidas sanitarias, eh, eran como las mismas vicisitudes y las mismas discusiones que teníamos, pero 100 años atrás. Esto es muy interesante verlo a través de los diarios, particularmente, porque había muchas cartas, columnas. Después empecé a encontrar que había también viñetas humorísticas, había fotos, por supuesto, las reacciones, y empecé a ir más atrás y empecé a llegar a otras epidemias. Por ejemplo, una de las tantas, porque hubo varias epidemias de viruela, que fue posterior al terremoto de 1906. El relato es impresionante. mm, Eh, Porque no había una infraestructura sanitaria como la de ahora. mm. Entonces hay relatos impresionantes, no sé, cadáveres así apilados en la Plaza Victoria, porque era la cantidad de gente casas marcadas con una cruz blanca donde había viruela, y luego te topas con la peste bubónica, que Ujú, hubo en Valparaíso peste bubónica que llegaba de los barcos, y al final hice una exploración que llegué hasta la epidemia de cólera de 1860 y ponle 63, no me acuerdo en este momento el dato preciso, donde también había hasta, no sé, por ejemplo, se prohibía comer frutas y la gente, los agricultores que vendían fruta venían y tiraban las cajas de fruta frente a la intendencia a forma de protesta. Entonces empecé a encontrar que la historia de las epidemias había una historia ujú. social detrás Sí, también, pues. Mm, súper interesante. Estuve mucho tiempo, no sé, más de un año recopilando material sobre o sea, las principales epidemias que hubo en Chile a partir del cólera que llegó de mm, Argentina hasta, por supuesto, bueno, el coronavirus no lo incluyo porque es muy reciente, pero hasta los años 60 y algo, que hubo un par de pandemias también llegadas de Oriente, le llamaban la fiebre de Hong Kong, por ejemplo, le ponían unos nombres así, que eran en el fondo virus respiratorios que mm, venían también de Oriente y que también causaron gran cantidad de personas fallecidas y atenciones hospitalarias, medidas sanitarias como las que tenemos ahora. Las cuarentenas pensamos que son de ahora, pero desde 1800 hubo
cuarentenas y cordones sanitarios. Así que ese libro lo tengo que sacar este 2025 sí o sí. Tengo todo el material levantado, tengo Fantástico. fotos, cartas, hasta, te digo que hasta obras de teatro que se escribieron en forma de sátira al respecto. O sea, hay un material Maravilloso. precioso, de verdad que, y es súper interesante verlo porque la sociedad cambia, pero no cambia tanto al mismo tiempo. De repente compartimos las mismas inquietudes. Maravilloso, vamos a estar a la espera, además con tu pensamiento crítico, ahí con tu narrativa especial y por supuesto con esa mirada especial que nos da Marcela Kuster desde su narrativa y este análisis además que podemos hacer hoy día desde la distancia, qué es lo que nos pasó en ese encierro, más allá, ¿cierto?, de la enfermedad misma y de esta epidemia, esta pandemia en realidad. Y porque pucha que nos pasaron cosas, pucha que cambió el mundo. Mira cómo estamos haciendo radio hoy día, en nuestras casas, ¿cierto? Y por streaming, la gente nos ve y nos comenta. Marcela, yo creo que va a tener que hacer una carrera internacional porque gracias a este nuevo forma de hacer radio, Christian Arens dice saludo a Marcela desde Israel. Te han saludado desde 2 continentes y desde 4 países, así que qué lindo lo que logra hacer la radio. Tenemos sorpresas también porque eh, cuando se ponen paneles solares en todos los cerros de Valparaíso, y bueno, ese es otro tema que vamos a traer a otros invitados para ello, pero también podemos pasar por la narrativa en aquello. Bien, Marcela, te quiero agradecer, quiero decirle que Marcela va a ser una panelista estable, a lo mejor vamos a hacer algunas cositas también durante el año, así que la vamos a tener, nos está esperando el próximo invitado, se nos pasó la media hora volando, te quiero mandar un tremendo abrazo, Marcela. Yo creo, y te lo he dicho en persona, que la marca Marcela Kupfer desde el punto de vista del periodismo, la cultura, ¿cierto? Y por supuesto la narrativa y tu aporte tremendo al periodismo regional, local y territorial en estos últimos años, hace rato que había superado muchas otras cosas que te ligaban, ¿cierto? A la parte que uno se acostumbra, ¿cierto? Estar ahí ligado a que a uno le paguen a fin de mes y estar ahí, ¿cierto? Ligado al trabajo que es súper necesario, pero hoy día la independencia, sin lugar a dudas, te va a llevar por tantos caminos que te necesitamos, Marcela Kupfer, ahí en distintos caminos de la cultura, del arte, de la política, porque ayer mis 2 personas me dijeron, oye, vas a investigar a la Marcela, oye, el año pasado en la política se lució y nos gusta Me en la encanta la política, y política también. sí, este año es un año sin lugar a dudas político para todos los periodistas y por supuesto para todo el país y por supuesto para la región, que somos impares y tenemos que elegir senadores, incluido también con los diputados. Así que Va a ser un muchas año cosas, intenso. sí, año intenso. Así que Marcela Kupfer, un año intenso para ti también y para todos y todas. Te mando un abrazo, un beso, gracias por estar acá y sin lugar a dudas que durante el año vamos a estar haciendo ahí muchísimas cosas, lo mejor para ti. Un hito en el periodismo regional y por supuesto ahora, sin lugar a dudas, en la cultura, en la política y muchas cosas más allá. La mejor estrella para ti este año porque estuviste ahí en la Gracias, estrella Claudio. 27 años brillando y ahora sin lugar a dudas vas a brillar muchísimo más. Luz verde para ti, que estés bien. Gracias Muchas por gracias, Claudio, acompañarnos. y chao a todos los auditores de Radio Viña del Mar y Alerta Noticias. Gracias por los saludos desde todos lados. Sí, pues de Israel, ahí te saludaron de Australia, de un montón de partes, así que gracias ahí por los saludos internacionales para la Marcela. Un besito, que estés bien. Chao, chao. Chao, chao. Bien, y ahora Marcela nos vamos a Santiago porque fíjate que vamos a estar con algo muy interesante. Tenemos ya el director nacional de FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández. Sabemos que está un poquito atrasado, nos atrasamos un poquito, director, nos va a perder porque tiene que viajar y volar a la comunidad de Viña del Mar porque se lanza el programa Ecomercado Solidario FOSIS. ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son los antecedentes generales? ¿De qué se trata? Y, por supuesto, para darle solamente el titular, un banco público de alimentos que entregan semanal y gratuitamente entre 9 y 4 kilos de alimentos a familias priorizadas. Importantísimo para este Viña del Mar, que sin lugar a dudas, desde los registros sociales, pucha que lo estamos pasando mal. Nicolás Navarrete, director de FOSIS. Un gusto tenerlo en las radios regionales, tener, sin lugar a dudas, a los directores nacionales. Nicolás, ¿cómo está usted? Bienvenido a Luz Verde. Hola Claudio, muy buenos días, un gusto saludarte a ti, bueno, y a todos quienes te escuchan a diario. Como tú bien decías, hoy lo que hacemos es anunciar que Viña del Mar va a tener un ecomercado solidario durante el año 2025, y tú relatabas muy bien que un ecomercado solidario es un banco público de alimentos, en donde lo que hacemos es recibir alimentos que no van a ser comercializados. Estamos pensando en frutas y verduras con formas irregulares, pastas, arroces, abarrotes con etiquetas mal impresas. ¿Mm? Esos artículos son donados, son seleccionados en el ecomercado solidario y todos aquellos que están aptos para el consumo humano son entregados de manera gratuita a las familias más vulnerables.
estamos pensando que un ecomercado en pleno funcionamiento, como el que funciona hoy en la comuna de San Felipe, recibe y distribuye algo cercano a 1.500 kilos de alimento al mes y apoya algo cercano a 400 familias también en un mes. Eso es en pleno funcionamiento que nosotros esperamos alcanzar durante el mes de junio. El ecomercado Viña del Mar debería estar funcionando por ahí por el mes de marzo o abril. Y en esta etapa, ¿qué es lo que puede hacer la gente que nos está escuchando? Esencialmente toda persona que nos está escuchando y que tiene un pequeño comercio, que es un pequeño productor o que quizás también es dueño de un comercio más grande, de una gran tienda, del gran retail, de las grandes cadenas de supermercado, puede acercarse y donar. Nosotros además tenemos una vía abierta para que las donaciones también reconozcan ese aporte solidario que hacen cada una de las empresas y los comercios. Por ejemplo, Ujú. la gran empresa va a poder descontar impuestos producto de las donaciones que hace. Los Ya. pequeños comercios van a poder acceder a capacitaciones y financiamiento por parte de FOSIS y del Estado y del gobierno a medida que sean donantes regulares del ecomercado. Entonces, lo que estamos tratando de construir aquí es una política solidaria en donde se reúna el gobierno central, el gobierno local vía el municipio, donde también esté la empresa privada y esencialmente un espacio en el cual nos encontremos, en donde no haya ni oposición, ni oficialismo, ni públicos, ni privados, sino que todos trabajando en conjunto por el bienestar de las familias viñamarinas. Yo quiero que aquí pongan atención los que se están conectando principalmente por Alerta Noticias Valparaíso, ¿cierto? Nuestra transmisión en streaming con nuestro aliado. Llamen a quienes pueden ser beneficiados. Díganle, hoy están transmitiendo, aquellos que están estudiando, escuchando en la región el 107.7 a través de Radio Viña FM. Llamen a quienes necesitan escuchar, porque aquí le quiero preguntar al director nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete, quiénes son principalmente las personas o los hogares que van a ser priorizados con este banco público, con este ecomercado solidario del FOSI, porque puedo adelantar quizás algo, usted dígame, hogares con jefatura de hogar femenina, por ejemplo, en situación de pobreza y pobreza extrema, como así también algunos hogares que tengan el 70% en el registro social. Cuénteme usted quiénes van a ser principalmente los beneficiados o quienes pueden acceder a aquello. Hay dos grupos prioritarios. Por supuesto, el primero es que es un grupo muy amplio, hogares con una jefatura de hogar femenina, sobre todo monoparental, porque esencialmente los datos los que hemos visto es que esas familias están en más riesgo de seguridad alimentaria. Y en segundo lugar, también, como todos y todas saben, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha instalado como una de sus prioridades un sistema nacional de cuidados. Y por lo tanto, el ecomercado solidario es la estrategia prioritaria del sistema nacional de cuidados para ofrecer seguridad alimentaria a cada uno de esos hogares. Entonces, además, dentro del universo de hogares con jefatura femenina, vamos a priorizar aquellos hogares que tengan algún miembro de su familia con dependencia severa, que quizás esté postrado, y por lo tanto garantizar a esos hogares que están más en fragilidad. Este ecomercado más tiene dos cosas importantes. Gente que nos está escuchando y que quizás son estudiantes, que son presidentes de centros de alumnos o de alguna pastoral o ligados a alguna iglesia, un grupo de scout o cualquier otro. Aquí también hay un espacio importante de voluntariado. Como estamos hablando esencialmente de beneficiarios que tienen alguna discapacidad o alguna situación de movilidad Mm. reducida, alguna condición de salud, muchas veces quieren entregar las cosas a las casas. Muchas veces en esos hogares solo vive el cuidador y la persona cuidada y por lo tanto no hay nadie que pueda salir a buscar las cosas y la distribución en las casas es clave. Pero también recibimos voluntarios los cuales nos ayudan en la recolección, en la selección de alimentos y por lo tanto en este ecosistema solidario el voluntariado también tiene una zona importante y por lo tanto toda la gente que se quiera sumar como voluntario a contar del mes de marzo vamos a iniciar la convocatoria masiva para que se sume. Buenísimo. Decir además que en su primera etapa, ¿cierto? Esta tremenda iniciativa alcanza distintas partes y comunas como Calama, Coquimbo, Valparaíso, San Felipe de Prado, 14 nuevas comunas del país que formarán también parte de esta iniciativa para este 2025. Los ecomercados funcionan en base a la donación de alimentos, como bien decía el director Nicolás Navarrete, director nacional de FOSI, que lo tenemos aquí, y también de alimentos de la sociedad civil. Por ello, personas, instituciones, escuchen, empresas, asociaciones, como dijo al principio el director, que quieran adoptar esta iniciativa deben ingresar a la página
www.fosis.gov.cl, lo pondremos ahí bajo nuestras generadores de caracteres, nuestras líneas ahí donde encontrarán un banner con toda la información y un formulario de contacto para que ahí puedan inscribirse. Cuéntanos hoy día dónde estará, por supuesto, y qué es lo que ocurrirá. Lo importante, que es esto también para la comuna de Viña del Mar, se trabaja también con la Municipalidad de Viña del Mar y importante lo que está sucediendo porque aquí hay falta, también tuvimos lo que ocurrió el 2F y por supuesto estas familias que serán priorizadas, hay una esperanza también y por supuesto el FOSIS se hace presente en situaciones de pobreza y, por qué no decirlo, de extrema pobreza también, director. Bueno, vamos a estar en el sector de forestal, donde se va a emplazar el ecomercado a contar del mes de marzo o abril, Ujú, realizando las instalaciones, por supuesto, y con todos nuestros colaboradores del mundo público y del mundo privado. Por ejemplo, un gran socio y aliado que tiene su sede en Valparaíso es aduanas. Muchas de las cosas ujú. que quedan retenidas en los pasos fronterizos y que no pueden ser comercializadas van a los ecomercados para ir en ayuda de las familias que más lo necesitan. Entonces también es parte, por ejemplo, de la gente que va a llegar, vamos a ver en funcionamiento, vamos a tener una reunión técnica con los equipos también municipales para explicarles cómo funciona esto, porque queremos que los ecomercados funcionen también como un espacio seguro. En los ecomercados ocurre educación para que la gente sepa cómo alimentarse mejor, pero también todos nuestros ecomercados tienen resolución sanitaria y por lo tanto la Seremía de Salud juega un rol clave en garantizar la calidad de los alimentos en los que estamos teniendo. Este es un trabajo largo y es un trabajo bien extenuante que estamos haciendo, pero estamos seguros que cambia de manera directa la realidad de las familias. Y esta es una muy buena noticia. O sea, cada familia que va a formar parte del ecomercado, al mes, si uno monetariza las cosas que recibe, recibe un aporte cercano a 45.000 pesos en bienes de primera necesidad. Entonces, es un tremendo aporte. Y segundo, da un elemento adicional a los municipios, porque lo que nosotros estamos haciendo con el ecomercado es hacer una política flexible. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la idea es que sea complementaria, no que la misma gente que recibe el bono marzo, el bono de invierno, también reciba el beneficio del ecomercado, sino que pueda distribuirse de otra manera. Y segundo, muchas veces sabemos que recibir la política social implica, por ejemplo, cambiar la calificación del registro social de hogares. Y cuando hay eventos repentinos, el trámite administrativo es mucho más largo. Por ejemplo, si alguien, recordándolo del 27F, tiene la pérdida de su hogar producto de un incendio o queda sin trabajo, actualizar la ficha social va a tomar un par de meses, pero la urgencia es hoy y por lo tanto esta política social, como el ecomercado, también permite un dispositivo mucho más rápido de acción para llegar en ayuda con las familias. Perfecto. Un gusto tenerlo en Luz Verde, Radio Viña FM y por supuesto también por las plataformas de Alerta Noticias Valparaíso, el medio digital regional más grande de la región. Y para que la gente quede informada sobre este ecomercado solidario FOSIS, el director estará in situ en el sector de forestal, pero representando a distintos sectores, principalmente acá de Viña del Mar, donde usted podrá enterarse, ¿cierto?, desde este banco público de alimentos que se entrega semanal y gratuitamente, son o sea, entre 4 y 9 kilos de alimentos a familias priorizadas. Recuerde que para asegurar el acceso a la alimentación a hogares de menores ingresos y mayor vulnerabilidad, a quienes tengan hasta el 60% del registro social de hogares y aprovechar alimentos que no serán comercializados en ferias libres, supermercados y almacenes. Destacar algunas cosas que tienen que ver con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Lo quiero felicitar por ahí, director, pensar siempre en aquello que también esto está impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Queremos también ahí saludar porque sé que ellos están preocupados, conectados aquí, ¿cierto? Principalmente lo que implica el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sus representantes, las autoridades regionales, que saben que usted tenía esta entrevista con nosotros, así que están ahí alertas sus periodistas y todos aquellos. Y estas 14 comunas nuevas que formarán parte de la iniciativa, entre ellas Valparaíso y tantas otras que como Coquimbo, Calama, Valdivia, Puerto Varas, tremendo proyecto y por supuesto felicitarlos. Cualquier cosa, www.fosis.gov.cl y por supuesto Nicolás Navarrete en su director y la voz nacional, cualquier cosa, nosotros estamos aquí y le damos luz verde, como dice nuestro programa, a las cosas que se están haciendo para el beneficio y para el bien de todos nuestros compatriotas. Director, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, y un saludo a todos los amigos y amigas de Radio Viña del Mar.
Ya pues, que estés muy bien. Chao, chao. Nos vemos más Chao. ratito. Ya, que estés bien. Chao, chao. Bien, y le damos paso al deporte porque pucha que están pasando cosas en el deporte. El paro de CIFUP, la programación, además del campeonato, que ahí también está con algunas cosas. Y por supuesto, vamos a hablar de lo local. ¿Qué pasa con Everton? ¿Qué pasa con Azul y Oro? Vamos a hablar ahí de la marca Viña, porque somos Radio Viña FM y por supuesto no podemos hablar de aquello. Nuestro periodista José Aravena ya está listo y tenemos 10 minutos para hablar de aquello. Así que, José Aravena, ¿cómo estás? ¿Cómo va el deporte? Porque esto se está transformando casi en una en medio farandulero, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el paro del Cifut, Aníbal Moza, Gamadiel García, de tantas otras personas que están hablando si hay voluntad de avanzar, si no hay voluntad de avanzar, se abre la puerta, se cierra la puerta, algunos se cuadran, otros no. José Aravena, luz verde para ti, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Claudio. Sí, porque el fútbol chileno ha tenido jornadas muy movidas, específicamente en los últimos días, donde el paro del CIFUB y las movidas del mercado de fichajes están marcando la pauta. Vamos directo con los detalles. El sindicato de futbolistas del CIFUB ha declarado un paro general en los últimos días, dejando en jaque al fútbol chileno. Entre las principales demandas de los jugadores se encuentra el cumplimiento de pagos pendientes por parte de algunos clubes, una situación que se ha extendido por meses y que ha afectado directamente a las divisiones inferiores de los clubes. La Supercopa entre la Universidad de Chile y Colo-Colo, programada para este sábado, es uno de los eventos que podría ser suspendido producto de esto. Este partido es el primer gran evento del año en el fútbol chileno y simboliza el inicio oficial de la temporada, por lo que su cancelación tendría repercusiones no solo deportivas, sino que también económicas por parte de los clubes. Según las fuentes cercanas, ya se han realizado gestiones entre el sindicato y los directivos. El día de ayer, por ejemplo, el presidente del CIFUP, Gamadiel García, ha sido enfático en que los movimientos no es solo para ejercer presión mediática, sino que para tener una acción que busque dignificar el trabajo de los futbolistas en todas las categorías. Frente a toda esta situación, Arturo Vidal, un referente del fútbol chileno que tiene mucha voz, no dudó en expresar su postura y estas fueron las palabras del rey Arturo sobre el impacto de esto en el fútbol chileno. Pasamos a escuchar entonces lo que dijo Arturo Vidal. Ojalá lleguen a un acuerdo y que lo que está viendo el CIFU seguramente es súper justo y la NFP tiene que aceptar eso para poder empezar el campeonato, para empezar a jugar, porque, como te digo, nos sirve jugar a nosotros, más a Colo-Colo que tiene la presión de este año ir por la Copa Libertadores, también para la selección que vienen partidos muy difíciles y necesitamos jugar. Creo que lo más importante acá es que se solucionen los problemas, que llegue a buen puerto el CIFU y que estemos todos felices, todos los jugadores, para poder hacer lindo fútbol. Pero no todas son malas noticias, Claudio, porque el día de ayer la NFP presentó finalmente el calendario completo para el campeonato nacional, a pesar del paro del CIFUB que sigue sin resolverse. ¿Mm? Por ejemplo, si nos surgen contratiempos, la primera fecha del torneo, programada para el fin de semana del 16 de febrero, tiene partidos destacados como el de la Universidad de Chile contra Ñublense, la Serena contra Colo-Colo, la Católica contra el Audax y un duelo interesante de la quinta región como el de Limache contra Everton. Mira, qué Y bien. hablando de Everton, Vamos a lo que- hablar de Everton, pues. A ver, vamos a ver ahí si nos escriben por nuestras redes sociales y la transmisión por Alerta Noticias, también las redes sociales por Radio Viña FM, quiénes son evertorianos, azul y oro, ahí, porque hay nuevas contrataciones. José Aravena. sí, porque Everton ha sido de los equipos de la región que más se ha movido en el mercado de fichajes. Ujú. Específicamente ya confirmó los nombres de Joaquín Moya, Diego García, Cristian Palacios, Ramiro González, Alan Medina y además oficializó dos nuevas incorporaciones. Uno de ellos es Hugo Magallanes, uno de los refuerzos destacados, defensor uruguayo proveniente del fútbol mexicano, que llega con la intención de consolidar la defensa. Bueno, producto de esto, el defensor habló en las redes oficiales de Everton declarando cosas importantes lo que puede pasar en la temporada. Escuchemos. Bueno, la verdad que una alegría enorme, la verdad que muy contento, deseando demostrar lo mejor de mí y tratar de aportar mi granito de arena desde donde me toque. Y bueno, dar mi mejor versión,
tratar de hacer un buen año, tratar de cumplir todos los objetivos que se pongan a nivel individual y grupal. Bueno, otro de los refuerzos que se confirmó en los últimos días por parte de Everton, un refuerzo que sorprendió al mercado, fue Diego Hernández, un delantero uruguayo proveniente del grupo Pachuca, el cual está afiliado a Everton, que promete aportar con goles y dinámica al ataque de Everton. Producto de esto, el delantero habló en las redes también, y esto fue lo que comentó tras su llegada al club villamarino. Bueno, nada, muy contento de llegar al club. La verdad lo veo un club muy lindo, muy familiero, organizado. Entonces, bueno, es un paso lindo en mi carrera. Lo voy a intentar aprovechar como todos los desafíos que tuve y lo tomo así, como un desafío muy lindo para mí, para mi familia. Y bueno, aprovecharlo de la mejor manera y hacer un gran campeonato para cumplir los objetivos individuales y grupales también. Bueno, Claudio, sin lugar a dudas, el fútbol chileno está viviendo momentos claves entre la demanda del SIFU, la incertidumbre que está generando eso en los futbolistas, a ver si pueden jugar o no, y los refuerzos para potenciar los equipos. Principalmente esas fueron las noticias más destacadas del deporte en los últimos días. Excelente, José Aravena, periodista de Luz Verde Informa, ¿cierto? Aquí en este equipo que yo agradezco, los periodistas que me acompañan, que son lo más importante. Los equipos son los más importantes y por supuesto que uno da la cara, pero tenemos un tremendo equipo atrás que hoy día, por supuesto, en el deporte da la cara como el periodista José Aravena, así que para que los vayan conociendo y eso es súper bueno para todos, ¿cierto? Oye, me llama la atención, ya para ir terminando, son las 9 de la mañana, así que tenemos que ir cerrando porque viene el programa La Estación con Eduardo Aravena, así que sigan en el 107.7 Radio Viña FM, pero el poder, ¿cierto?, que tienen los jugadores ahí frente a la opinión de los ejecutivos y de las planas mayores de quienes toman las decisiones, cuando golpea la mesa ahí, ¿cierto?, Arturo Vidal, y sus declaraciones comienzan a tener peso, ¿cierto? Eso es increíble, porque hay en otras áreas, en otras disciplinas, José Aravena, usted que se dedica al deporte, pero en otras áreas, en otras disciplinas, a los que se les paga no tienen tanta opinión, pero aquí obviamente cuando ya son estrellas, cuando son los rostros del deporte, ¿cierto? Y del fútbol, y el planeta fútbol, comienzan a tener opinión y se les debe escuchar, ¿cierto, José? Sí, porque el fútbol es un deporte que provoca mucho en lo social, específicamente en los clubes grandes, donde muchos niños sienten mucha referencia por Arturo Vidal, por ejemplo. Entonces las palabras de Vidal pueden provocar un remesón en la opinión pública, porque son figuras públicas los futbolistas. Correcto. Sí, pues. Sí. Ya, pues, José, nos vemos durante la semana ahí con el equipo deportivo de Luz Verde. Luz Verde Deporte informa también.